Hola querido grupo de Club de la Cirrosis Hepática. He visto que hay muchas dudas con respecto a la encefalopatía hepática. Por eso, el día de hoy les voy a dar 4 recomendaciones con respecto a la encefalopatía hepática. Soy el Dr. Julio Santiago Marcelo, soy médico gastroenterólogo y quiero agradecer porque son parte del grupo, porque siempre preguntan, siempre están activos, ¿verdad? Quiero agradecérselo mucho. Y vamos a darle la primera recomendación. Lo primero es que tenemos que identificar la causa. O sea, ¿qué cosa me produjo encefalopatía hepática? Y una de las causas principales es el estreñimiento. Los pacientes deben realizar 2 a 3 deposiciones blandas por día con el uso de lactulosa si ya han tenido un cuadro previo de encefalopatía hepática. Entonces, si los pacientes comienzan a hacer una deposición o hacen 2 cada 2 días o cada día, pues la probabilidad de que hagan encefalopatía hepática aumenta. Pero por otro lado, si un paciente tiene diarrea, también se puede deshidratar y eso también puede conllevar a que el paciente tenga un cuadro de encefalopatía hepática. Algo que no debemos olvidar es el sangrado. El sangrado digestivo puede ser por que se rompieron las varices esofágicas o las varices gástricas, pero también pueden ser por úlceras. Y lo que necesitan conocer son los signos de alarma. Y dentro de estos signos de alarma hay 2 importantísimos. El primero es el vómito con sangre, llamado hematemesis. Y el segundo es la presencia de heces negras, como la brea, brillantes, pastosas, de mal olor, llamadas melena. Entonces, si ustedes identifican estos signos de alarma, lo más probable es que haya un sangrado digestivo y el paciente tiene que ir a emergencia porque ese sangrado va a hacer que se desencadene una encefalopatía hepática. Otra cosa a tener en cuenta son las infecciones. Los pacientes con cirrosis hepática que se infectan desarrollan encefalopatía hepática. ¿Y qué infecciones? En realidad puede ser cualquier tipo de infección, pero dentro de las principales están las infecciones urinarias y las infecciones de líquido asítico. Recordemos que la ascitis es la presencia de líquido dentro de la cavidad abdominal y este líquido se puede infectar y producir algo que se llama peritonitis bacteriana espontánea, que también es conocida como PBE. Y esto también puede desencadenar una encefalopatía hepática. Además, infecciones como una neumonía o una infección en la piel también. Así que en general cualquier tipo de infecciones. La segunda recomendación sería que ustedes identifiquen si un paciente le dan espironolactona sola o espironolactona con furosemida. Si el médico les dijo tienes ascitis, entonces tienes que tomar los diuréticos. Si el paciente está con encefalopatía, automáticamente hay que retirar los diuréticos, porque estos o me desencadenaron la encefalopatía o pueden hacer que ésta empeore. La tercera recomendación sería que los pacientes que tienen un episodio de encefalopatía hepática deben recibir lactulosa, con la intención de tener 2 a 3 deposiciones blandas por día. Pero, ¿qué pasa con los pacientes que vuelven a tener otro episodio de encefalopatía? Pues si yo tuve un episodio en enero y después el paciente tiene otro dentro de los primeros 6 meses, por ejemplo en abril, lo que se debe hacer es agregarle a la lactulosa el medicamento llamado rifaximin. Y la cuarta recomendación tiene que ver con la nutrición. Siempre menciono a cada momento que los pacientes con cirrosis hepática no hacen dieta, deben comer 5 a 6 veces por día. Ya que si el paciente tiene una buena nutrición, su pronóstico será mejor. Se ha visto que los pacientes desnutridos tienen más riesgo de infecciones, más riesgo de ascitis, más riesgo de mortalidad incluso, por lo cual la alimentación es completamente importante. Normalmente el amoníaco, que es la sustancia involucrada en la encefalopatía hepática, es detoxificada por el hígado. Pero un paciente con cirrosis hepática tiene el hígado dañado, por lo cual esa detoxificación no se va a realizar de forma adecuada, va a llegar al cerebro ese amoníaco y le va a producir encefalopatía hepática. Pero
el hígado tiene un ayudante. Ese ayudante es el músculo. El músculo lo que hace es detoxificar también el amoníaco para que el paciente no tenga estos problemas. Pero ¿qué pasa en un paciente con cirrosis y que además no come? Pues por un lado tiene el hígado que está dañado y que no puede detoxificar el amoníaco, y su ayudante, el músculo, también está débil. Hay poco músculo, llamado sarcopenia. ¿Y esto qué va a hacer? Que el amoníaco aumente y tengan las personas más riesgo de hacer encefalopatía hepática. Esto es un punto importantísimo. Por eso siempre recomiendo, y todas las guías lo recomiendan, la nutrición en pacientes con cirrosis. Esto es vital, es muy importante. El problema está que a veces los pacientes, como lo menciono en la clase de nutrición que tengo del curso de cirrosis hepática, que los pacientes a veces cuando están desnutridos tienen más bien menos apetito, tienen menos ganas de comer, y eso puede ser perjudicial. Y otra cosa también es que los pacientes con cirrosis hepática que no comen 12 horas, hablo de 8 de la noche a 8 de la mañana, equivale a un paciente sin la enfermedad que no coma 2 a 3 días. Como pueden ver, es bastante. Así que esta cuarta recomendación es completamente importante y es una de las recomendaciones que más se pueden cumplir, porque se puede dar la alimentación 5 a 6 veces por día. Bueno, eso ha sido todo lo que les quería mencionar. Si tienen dudas, si tienen comentarios, pueden dejarlo abajo. No olviden compartir el video. Y nuevamente, gracias por ser parte del Club de la Cirrosis Hepática. No se olviden que también pueden encontrarnos en Instagram como el Club de la Cirrosis Hepática. Nos vemos pronto entonces. Cuídense. Un abrazo para todos. Chao.